pasó que prendieron la tele, pusieron el noticiero y la noticia que estaban dando, no saben por qué, pero los atrapó? Podría haber sido una noticia emotiva de carácter alegre, como el rescate de un perrito, o algo más triste, como la muerte de algún famoso, o hasta incluso algo morboso, como la escena de un crimen. Bueno, esta clase de noticias pueden ser amarillistas o sensacionalistas, y en este video junto con mis compañeras te vamos a explicar de qué consta cada una y cuáles son sus principales diferencias. El amarillismo aparece como una nueva prensa sensacionalista, la cual tiene este nombre por el personaje de Yellow Kid. Este aparece en los diarios de Joseph Pulitzer y William Hearst, en los cuales utilizaban noticias exageradas y dramáticas para aumentar las ventas, y así se conoce como los periódicos amarillos. El amarillismo con sus noticias busca llamar la atención del público, por eso utiliza titulares grandes, colores llamativos, lenguaje exagerado, definiciones espectaculares y imágenes impactantes. Para eso utiliza una técnica visual y expresiva para llamar la atención del público y así generar más consumición y así generar más ventas. El objetivo del amarillismo es atraer al público para generar más ventas. Esto muchas veces lo hacen sin importar los límites, exagerando la información o dando información que no está verificada o muchas veces inventando información. El amarillismo lo que busca es que con sus noticias le genere algo a las personas para que quieran consumir. Por ejemplo, ya sea curiosidad, morbo, impacto o escándalo. Pero lo que buscan es eso y muchas veces lo hacen sin importar los límites que acabamos de nombrar anteriormente. El sensacionalismo deriva del amarillismo, y al igual que él, es una manera estratégica de atraer a la audiencia mediante las emociones, generando sensaciones de impacto en el oyente o en el espectador. El amarillismo no existe sin el sensacionalismo, aunque el sensacionalismo puede estar presente sin necesidad del amarillismo. La diferencia entre estos dos va a ser que el sensacionalismo va a destacar los aspectos más emotivos de la noticia sin necesidad de deformarla o de cruzar límites éticos o que ataquen la dignidad de las personas involucradas en el hecho. Para centrar las principales diferencias, se puede decir que el sensacionalismo busca llamar la atención resaltando los aspectos más impactantes de una noticia. En cambio, el amarillismo busca llamar la atención de manera exagerada o deforma los hechos. El sensacionalismo puede basarse en información verdadera y verificada. En cambio, el amarillismo suele recurrir a exageraciones, rumores o manipulaciones. Va a priorizar lo emotivo y espectacular. En cambio, el amarillismo prioriza el escándalo por encima de la ética periodística. Y no necesariamente va a faltarle a la verdad. En cambio, el amarillismo puede tergiversar o distorsionar la verdad. Hoy tengo el honor de hablarles de un caso que conmocionó al mundo entero, y es de Diego Armando Maradona. Parece que fuera ayer cuando estaba viendo un canal deportivo y de la nada le llega una información y hacen el silencio. En ese silencio es cuando estaban chequeando la información para ver si lo que les llegaba era algo verídico o no. Empezaba a haber un estado de shock, de no saber qué estaba pasando, si esa noticia que uno nunca quisiera escuchar era real. Y resulta que sí, pero en el transcurso del programa no decidieron poner ya un titular que diga falleció Diego Armando Maradona, murió Diego Armando Maradona, sino que pusieron urgente, se descompensó Diego Armando Maradona. Y luego de tener la confirmación, ahí recién pusieron murió Diego Armando Maradona. Viendo esto, parte del sensacionalismo que hablaban mis compañeras, ¿no? Y del querer transmitir por el lado de las emociones. Vos al escucharlos te dabas cuenta de que estaban en un estado de shock, de que se les quebraba en cierto punto la voz. Muchos de ahí que eran sus colegas, que habían jugado con él incluso, y otros eran periodistas que tenían buen vínculo, se quedaban helados y querían transmitir un mensaje claro, si fue o no que había fallecido. Si bien este fue un caso de sensacionalismo,
en muchos medios no se vio tan así el asunto. Lo que predominó fue el amarillismo, ¿no? Y sin tener cuidado de la imagen. Justamente en los medios más amarillistas, donde mostraban títulos e imágenes impactantes de él, era donde vos veías que no les importaba la repercusión social en la familia que podía llegar a tener esas imágenes. Ellos mostraban todo, sin importar si era legal o no. Pensar en la repercusión social y en la repercusión que podía tener en la familia de Diego Armando Maradona. Bueno, recordemos que Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en donde era su casa ahí en Tigre. Tras su muerte se abrió un juicio que hasta el día de hoy sigue en marcha. Durante las audiencias de ese juicio se fueron mostrando varias imágenes, varios testimonios y distintas versiones de personas que fueron a hablar sobre el caso. En uno de las audiencias, el fiscal, que era Patricio Ferrari, mostró una imagen clave que apunta justamente contra los médicos que atendían a Diego. En su exposición habló y los acusó de haberlo abandonado a Diego en sus últimos días, de que no le dieron la atención adecuada, que no lo asistieron bien y que básicamente lo abandonaron. Y bueno, tras mostrar esta imagen, que era una imagen de Diego con el torso desnudo acostado, sus hijas rompieron en llanto y varios medios utilizaron la imagen del fiscal mostrando la foto de Diego y lo subieron sin un filtro de contenido, ni pixelaron la imagen ni nada. La muerte de Diego Armando Maradona tuvo un gran impacto en la sociedad argentina. En este contexto recopilamos distintas opiniones relacionadas a la cobertura mediática y a la difusión de imágenes relacionadas al hecho. Primero le agradecemos a Sebastián, a Tomás y a Agustina, que respondieron en primera instancia si recuerdan cómo se enteraron de la muerte del astro argentino. Los escuchamos. Me enteré por redes sociales. Llegó el rumor por redes sociales y automáticamente prendí la televisión aquel 25 de noviembre de 2020, no me puedo olvidar la fecha, por supuesto. Primero por redes sociales y luego atentamente siguiendo distintos canales de televisión, tanto deportivos como noticieros, que iban dando la noticia hasta que se confirmó a través de un canal deportivo. Yo me entero de la muerte de Diego estando en mi casa mirando el celular, cuando entro a las principales redes sociales y veo que varios portales y varios medios ya publicaban la noticia de que había fallecido Diego Armando Maradona. Para mí fue un shock muy grande porque soy muy fanático del fútbol y para mí Diego era no solo un representante a nivel deportivo enorme desde la Argentina hacia todo el mundo, sino que también nutrió mucho nuestra cultura. Mucha gente en todo el mundo conoce la Argentina o conoce distintos sectores por lo que fue Maradona y para mí fue un shock enorme porque nunca pensás que un superhéroe como ese se pueda ir. Uno cree que es un dios que nunca va a dejar este plano físico, pero es un ser humano, fue un ser humano como todos nosotros y algún día iba a ocurrir, pero la verdad que lo sufrí mucho. Y ese día apenas me enteré de la noticia, empecé a ver jugadas de él, videos viejos donde él también hablaba y declaraba como tan bien lo hacía. Así que de esa manera me enteré cómo fue el fallecimiento de uno de los íconos más grandes que tuvo la República Argentina. Luego les pregunté si consideran que los medios de comunicación le faltaron el respeto a Maradona en el momento de su muerte. Y esto fue lo que dijeron. En el momento fue tan grande la noticia y tan impactante que no creo que se le haya faltado el respeto. Es más, se trató muy bien para mí el tema en los medios. No se quisieron apurar en dar la noticia en ningún momento. Cuando ya llegaba fallecido unas 2 horas, ninguno se quiso apurar a dar la noticia. Así que yo creo que se ha tratado muy bien el tema en su momento, ese día, el día del fallecimiento. Yo creo que al momento de la muerte de Diego los medios fueron muy respetuosos.
tomaron la noticia con mucho cuidado, con mucha precaución. Nadie quería adelantarse en lo que era la información ni dar la primicia, porque en esos casos, cuando se trata del fallecimiento de alguien muy representativo, me parece que hay que tener cuidado a la hora de comunicar, a la hora de elegir bien las palabras, y creo que la mayoría de los medios lo hicieron. Yo recuerdo la cobertura principal, que fue la de ESPN, con uno de los cronistas que cubría habitualmente Gimnasia de La Plata dando la noticia, y todos en el estudio. La verdad, obviamente la reacción fue de tristeza, de enojo, de bronca de los periodistas, pero luego tomaron la noticia con mucho cuidado, contaron muchas anécdotas de Diego que lo enaltecían, y me parece que en todos los principales portales y los medios de comunicación fueron de esa manera, en cuanto a la noticia y en cuanto a cómo llevar a cabo todo lo que fue la cobertura de uno de los peores días para todos, ¿no? Finalmente les mostré unas imágenes que se difundieron del caso, que fueron estas, y les consulté si creyeron necesario o apropiado difundirlas. Y esto fue lo que dijeron. Creo que toca un tema morboso o moral. Sacarse una foto con un cadáver, ya sea el de Diego Armando Maradona o cualquier otro cadáver, por supuesto, porque le falta ese respeto a la familia y a cualquier persona, porque es una persona que ya no puede defenderse, ni encima algo que tiene que salir a la luz. Ya tomarse la foto es polémico, es inmoral, y ya publicarla o que salga a la luz es mucho peor. Después, si se muestran las fotos en un juicio, yo creo que ahí sí es válido porque se toman distintas pruebas, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que puede llegar a ser válido porque se trata durante un ámbito privado donde hay distintas partes, todas involucradas por supuesto en su menor o mayor medida. Pero yo creo que en un ámbito privado, como es el juicio, está bien. Como se viralizó en redes sociales en el cajón, ahí lo considero totalmente inapropiado. Hay diversos contextos y hay diferencias entre situaciones y las fotos que se mostraron. Por ejemplo, en el juicio muestran una foto de Diego en ese estado deplorable, en esas pobres condiciones que lo tenían las personas principales, las que se involucraban con él en el día a día, que la verdad lo dejaron en ese estado espantoso y nunca se tendrían que haber acercado al entorno de Diego, pero bueno, lo hicieron y lo dejaron así. Por eso yo creo que esas personas tienen que terminar en la cárcel y no seguir estirando este juicio que no se llega a una resolución. Pero bueno, en ese caso me pareció que la foto estuvo bien mostrada porque se quería enseñar justamente el estado en el que estaba Diego y las condiciones en las que lo tenían esas personas. Por otro lado, haciendo un párrafo aparte, obviamente que la foto en el ataúd donde está Diego y esa persona que se ríe, que hace una mueca, la verdad, inapropiada, totalmente irrespetuosa, yo creo que obviamente está muy mal, estuvo muy mal, y por suerte la gente se encargó de condenar eso en las redes sociales, diciendo que esa persona era una desubicada, que había cometido una total falta de respeto, no solo con Diego, sino con cualquier persona. Me parece que sacarse una foto en ese estado y en esa situación es horrible y habla mucho de la persona que lo hizo. Pero bueno, son cosas que sucedieron y que ojalá nunca se vuelvan a repetir. Nuevamente les agradecemos a Sebastián, a Tomás y a Agustina que nos brindaron su voz para poder entender que las redes sociales ahora son el primer medio de comunicación por donde la gente se informa, y luego de que hay imágenes que el público no quiere ver y que deben cuidarse. Bueno, en conclusión, el amarillismo y el sensacionalismo son dos conceptos estrechamente relacionados, ya que ambos buscan captar la atención del público a través de las emociones y del impacto. Sin embargo, el sensacionalismo no recurre a la distorsión de los hechos como lo hace el amarillismo, sino que más bien busca llamar la atención a través de aspectos emotivos, sin distorsionar la información ni vulnerar los principios éticos. Justamente por esto podemos decir que todo amarillismo es sensacionalismo, pero no todo sensacionalismo es amarillista.